Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, el blog de Juan, una vez más con videos de análisis de datos. Seguimos con el diagrama de caja y bigotes o box and whiskers. Vamos a analizar hoy lo que son los datos atípicos. Vamos a ver qué significa y cómo los podemos identificar. Dos formas, rápidamente. Vamos a primero trabajar con este conjunto de datos, muy parecido al anterior, salarios de egresados de administración en dólares. Tengo diferentes salarios, ¿sí? Aquí tengo el valor máximo que es 3.925, ya saqué esos valores por aparte, el valor mínimo que es 3.310, los cuartiles, el IQR, la mediana, la media que es de 3.523. Pero acá quiero hacer lo siguiente, primero vamos a hacer el cálculo de los atípicos y luego vamos a representarlo en la gráfica. Entonces aquí entro con un poquitico de teoría. ¿Qué son los datos atípicos? Los datos atípicos son datos, como su nombre lo dice, que no son normales y puede suceder lo siguiente. Datos reales que están ahí, atípicos, tienen un comportamiento anormal y que de alguna manera hacen que mis datos tengan una mayor dispersión o errores en mis datos. Entonces, cuando yo encuentro datos atípicos, tengo que ir a trabajar en ellos. Tengo que ir a mirar si ese dato sí es normal, si tiene un comportamiento normal. ¿Listo? Cuando yo estoy haciendo limpieza de datos, tengo que identificar esos datos atípicos. Entonces, para eso hay que entender cuál es el tope de un dato atípico o cómo se calcula un dato atípico. Sencillo. Un dato atípico es el que está por encima o por debajo de una barrera que vamos a crear. Esa barrera, ojo, esa barrera, aquí lo voy a poner, es igual a, por ejemplo, la barrera superior o el límite superior para mi dato atípico. Se va a considerar dato atípico si está por encima de ese límite. ¿Y cómo calculo ese límite? Es igual al Q3 más 1,5 veces el rango intercuartílico. Ojo, ¿qué es el rango intercuartílico? El 50% de los datos. ¿Qué significa multiplicarlo por 1,5? Significa 25% más. El 1,5 significa coger el 50% y convertirlo en un 75%. ¿Sí? Entonces, ojo, 25% más. Y como se lo voy a sumar al cuartil 3, quiere decir que de ahí al cuartil 3, del cuartil 3, perdón, a ese valor de ahí, a ese límite, todo lo que esté por encima se va a llamar dato atípico. Igual es por debajo. ¿Sí? El dato atípico que esté por debajo del límite inferior, de mi barrera inferior, sería igual al Q1 menos 1,5 veces mi rango intercuartílico. Se lo resto porque voy hacia abajo. ¿Listo? Entonces todos los datos que estén por debajo de ese valor que voy a encontrar se van a llamar datos atípicos. Lo que van a hacer es ver si es, lo que tendremos que hacer nosotros es ver si es un comportamiento normal o simplemente es un dato que está ahí y que de alguna manera nos está haciendo un ruido y ya nos toca tomar una decisión luego de si lo eliminamos, ¿qué sucede? Ojo que cuando yo elimino un dato, si tengo 10 datos y elimino un dato, estoy eliminando una gran cantidad de datos. Pero si tengo 100.000 datos y elimino un dato, es posible que no haga ningún efecto en mis datos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cómo calculo los outliers? Dijimos que el inferior, el más bajo, sería igual a todos los valores que estén por encima, por debajo del límite inferior. ¿Sí? Y eso lo calculamos como Q1 menos el rango intercuartílico multiplicado por 1,5. O sea que todo lo que esté por debajo de 3.214 es un outlier. Y por la parte de arriba, los altos, sería igual a Q3 más 1,5, el rango intercuartílico, o 1,5 por el rango intercuartílico. Muy bien, ahí ya tengo mis outliers. Ahora bien, los tengo acá. Sencillo, yo aquí tengo apenas 12 datos. Súper fácil de identificarlo. Pero ¿qué pasa cuando tengo 1.000 datos, 2.000 datos, 10.000 datos, 100.000 datos? Entonces vamos a trabajar con dos situaciones. Voy a crear un condicional. Voy a ir a Home, un formato condicional y voy a crear una regla que diga más grande que. Entonces, que un valor de la celda sea más grande que. O sea, que el valor que está en esa celda sea más grande que. ¿Qué valor? Vamos a llamarle que el higher outlier. O sea, que sea más grande que ese valor. Y miren que aquí ya me apareció 1. También vamos a buscarlo por debajo. Vamos a poner un formato condicional
que sea más bajo que, o sea, menos que. Y vamos a seleccionar el lower. Muy bien, por un lado es este. La otra situación es que yo cuando tengo 1000 datos me tocaría bajar y no lo voy a encontrar, ¿cierto? Sin embargo, esta es una primera aproximación para encontrarlo. La otra es poner un condicional, un if. Te vamos a decirle if, si este valor que está acá es mayor que mi highest outlier, entonces dice, ¿qué pasa si es verdadero? O sea, si eso es verdadero, vamos a ponerle, entre comillas, outlier. Y si no, entonces pagamos otro condicional. Si ese valor que está acá es menor que este valor de acá, vamos a poner, vamos a poner el valor que es verdad, outlier. Si no, vamos a ponerle entre comillas not outlier. Cerramos paréntesis y ahí nos dio not outlier. Voy a dejar fijo este y este, que serían mis límites, y voy a copiar y pegar hacia abajo. Entonces lo que yo hago luego es poner un filtro, ya lo tenía puesto, donde simplemente vamos a quedar con los outliers, y ya sé cuál es el outlier entre 1925, y lo que yo ya hago es trabajar sobre ese dato, qué es lo que está sucediendo. Esa es una forma para identificar los outliers. ¿Listo? Ahora lo podemos hacer gráficamente también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar los valores, voy a insertar Box and Whisker, y mira lo que voy a hacer acá. Voy primero a mover este valor de acá entre 3950 el mínimo es 3310, entonces demoro en 3300, y el máximo es 3925, entonces demoro en 3950. Muy bien, y vamos a hacer lo siguiente: clic derecho, Format Data Series, cambiémosle colorcito a un Solid Fill, pero con un 50% degradado. Sigamos acá, mostrar los outliers, mostrar la media y inclusive median. ¿Listo? Ojo, voy a hacer otra cosa. Mire que me creó un puntico acá, ¿lo ven? Me faltó que poner las etiquetas. Voy a seleccionar las etiquetas, voy a darle aquí en Home, voy a crecer el valor y lo voy a poner rojitos y negritos, simplemente como para identificarlos. Listo, voy a crecer la gráfica. ¿Y qué podemos ver acá? Podemos ver, ojo que podemos ver mi media, mírela, aquí está, aquí está. Podemos ver la mediana, podemos ver que el 50% de los datos se encuentra entre 1426 y 3567. Podemos ver un valor atípico de 3925 y mire lo que sucede. En el anterior gráfico, aquí lo tengo, si no tengo atípicos me pone el máximo, el valor máximo, y en el mínimo me pone el valor mínimo. Cuando se presentan los atípicos, ese ya no va a ser, como ese va a ser el valor máximo, ya se comporta como un atípico, y ahí en el límite de la cola se va a mostrar, ojo, el dato más grande anterior al atípico, pero siempre y cuando esté por debajo del outlier. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el más grande sería ese 3730, que está por debajo del outlier. ¿Listo? O del atípico. Y no está por encima. Si estuviera por encima también iba a aparecer acá. Aquí van a aparecer todos los datos que estén por encima de 3779. Como no hay sino uno, entonces el que se va a poner aquí es 3730. El outlier está por aquí arribita. ¿Listo? Lo mismo sucede abajo, pero abajo no pasa la situación que está pasando acá, porque aquí tengo un mínimo de 3310 y no tengo un valor más bajo que ese. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve identificar eso? Cuando estoy haciendo análisis de datos, cuando estoy haciendo mi limpieza, es posible que ese dato
no corresponda con el comportamiento del resto de mis datos y de alguna manera mis datos no están siendo limpios bien, o sea, no tienen una buena consistencia. Entonces, toca eliminarlo o toca tomar una decisión con ese dato. ¿Listo? Hacer una correlación con los de los lados, bueno, ya toca analizar qué se va a hacer con eso. En este caso, ojo, vemos que ese dato está haciendo que mis datos se sesguen hacia la derecha, que tengan una simetría positiva, y podemos confirmarlo porque la media está por encima de la mediana. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando estaba por encima de la mediana era una simetría positiva y cuando estaba por debajo de la mediana era una simetría negativa. Pues aquí lo estamos viendo. Y miren cómo podemos identificar acá. El 50% de mis datos están entre $3.426 y $3.567 de salario, con una media de 3.523, pero con unos valores atípicos, o sea, hay una simetría. La curva de la campana va a tener esta forma. Eso es así de sencillo, así de fácil. Caja de bigotes me permite generar muchos análisis con relación a mis datos, hablando de medidas de localización. Muy bien, espero que les haya gustado este video. Lo hago con mucho amor para ustedes, con mucho cariño, con muchas ganas de que ustedes aprendan. Y si tienen alguna duda o alguna inquietud, no duden en preguntar. ¿Listo? Bueno, nos vemos en el próximo video, muchachos. Hasta luego, que tengan una linda semana. Ojo, manito arriba, suscribirse.